De Latinos al día. Seguimos en De Latinos en este programa especial hoy martes 4 de julio, fecha de la independencia de Estados Unidos. Y en el estudio hemos invitado a dos hispanos que pertenecen a las Fuerzas Armadas del país. Ellos son el sargento Ibarra, a quien le damos la bienvenida por estar en este programa especial, y el sargento Vadillo. ¿Cómo le va, sargento? Todo ¿Bien? todo bien. Vamos a conversar con ellos un poco sobre lo que significa para ustedes como hispanos pertenecer a las Fuerzas Armadas del país y es algo que no podemos desvincular entre lo que es el significado de la fecha de independencia y el tener la libertad de la que hoy goza Estados Unidos gracias a las Fuerzas Armadas. Así que vamos a comenzar con el sargento Ibarra. ¿Y qué significa para ti formar parte de las Fuerzas Armadas? Pues significa mucho. Yo nací en Monterrey y estar sirviendo a los Estados Unidos. Me siento muy afortunado de estar aquí este día porque como he estado en Japón, poder celebrar el 4 de julio aquí en los Estados Unidos se siente muy bien. Has estado 4 años en Japón. Básicamente tu labor ha sido fotografiar lo que han sido los entrenamientos. Sin embargo, como todo integrante de las Fuerzas Armadas, los preparan primero con un fusil, los preparan para defenderse, para atacar, pero en este caso tu fusil se ha convertido en una cámara. Sí, exactamente. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Sabías fotografiar antes de entrar a las Fuerzas Armadas? Nada más un poco, pero la verdad mi pasión empezó cuando empecé a entrenar con los Marines y a viajar a otros países en diferentes operaciones y ejercicios militares. ¿Y qué buscas en las imágenes, sargento? La historia, la verdad, es algo muy distinto. Tienes que esperar al momento y de veras tratar de captar lo que de veras estamos haciendo ahí. Y sí, nada más siempre tener el ojo abierto y tratar de capturar los momentos que dicen la historia. Son imágenes increíbles que vemos ahí, algunas de ellas, y sin duda un gran talento con el tema de la fotografía. Muchas gracias. ¿Qué sigue ahora en tu caso? ¿Vas a ir a Alemania probablemente? Sí, voy a ir a Alemania y voy a seguir haciendo lo mismo, viajando con Marines y cubriendo operaciones y ejercicios. Vamos a hablar ahora con el sargento Vadillo. Usted es oriundo de Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿De qué sí. zona exactamente? De Aguadilla, del área oeste de Puerto Rico. De Aguadilla. Su labor dentro de las Fuerzas Armadas y el significado que tiene para usted como hispano, como oriundo de Puerto Rico, de pertenecer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, mi rol en los Marines, yo empecé como meteorólogo en los Marines y obviamente enfocando más en la aviación, en nuestros aviones y eso, yo le daba el clima a ellos. Y ahora me enfoco más en reclutamiento aquí. Obviamente el rol que yo juego es muy importante. Es un orgullo pertenecer a las Fuerzas Armadas como un Marine, una de las cosas más importantes que yo he hecho en mi vida. Y es un orgullo. ¿Le ha tocado trabajar en un portaaviones, por ejemplo, o su labor básicamente se queda dentro de una base naval en todo caso? Era más en la base, podemos estar en un portaavión, pero yo estuve en la base mainly. ¿Y cómo nació, cómo comenzó esa pasión por la meteorología, por la oceanografía en todo caso también? Claro, pues yo estaba en la universidad antes de estar en los Marines. Ajá. Y cogí unas clases de física que me impresionaron mucho y me gustaron mucho y por eso fue que cuando me dijeron que hay un rol de meteorología en los Marines, por eso escogí ese trabajo. Sargento Ibarra, ¿qué significa independencia para usted? Pues la verdad mucho y para mí poder servir a esta nación es una de las cosas más importantes que ha hecho en mi vida y lo más especial que yo traigo conmigo. Y para usted, sargento Vadillo, ¿qué significa Día de la Independencia de Estados Unidos? Poder celebrar con la familia, ser libre, poder hacer las cosas que a uno le gusta. Obviamente se paga un precio, pero siempre hay que con la familia y disfrutar ese momento. En su experiencia personal, ¿qué sigue ahora dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es su próxima meta? Pues voy a estar reclutando por dos años más y después de eso, hopefully, ir a Hawái. Ese sería mi próxima ¿Por qué etapa. Hawái? Me gustaría ver la isla, me gustaría conocer la cultura y Es muy bonito ahí. muy bonito. Sí. ¿Y Puerto Rico? ¿Más adelante? Más adelante, ¿O ya sí. no piensa? Algún día sí, quisiera Algún día. volver obviamente. Y en el caso suyo, ¿a México va, lo visita o tiene mucha precaución por pertenecer precisamente a las Fuerzas Armadas? Sí, pero es más, voy a ir a México aquí pronto
y visitar mi familia y comerme unos tacos. Sus tacos. Sí. ¿Cuáles son los tacos? ¿Qué más De le gusta? barbacoa me encantan. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Y en cuanto a Puerto Rico, ¿qué podemos decir de la cocina? ¿Del mofongo? El o hay- mofongo, el arroz con gandules, los pasteles. No dejan Muchísimo. de existir, ¿verdad? Claro. ¿En las Fuerzas Armadas comen mucho de eso? Oh, ¿O- sí, siempre hay nos juntamos los latinos, hispanos y siempre hay un... ¿Hay muchos hispanos con ustedes en las filas, en donde están en este momento en las Fuerzas Armadas? Sí, yo sí veo muchos, Sí, la verdad. bastante. ¿Conversan con ellos mucho? Sí, claro. Sí. Siempre nos identificamos los hispanos, siempre Ujú. cuando yo veo un puertorriqueño como yo, mexicano, no importa, después que sea latino, siempre nos Somos identificamos y nos juntamos. latinos. Sí. ¿Hablan en español con ellos o en inglés tienen que hablar? En inglés, pero sí podemos hablar en español. Sí. ¿Ustedes dominaban el idioma inglés antes de entrar a las Fuerzas Armadas? Yo no tanto. No tanto. Yo, como viví en Puerto Rico toda mi vida. ¿Fue obviamente, fácil esa transición o tuvo que trabajar un poco, pero no fue imposible, obviamente. Fue Bueno. algo que quería, ahora domino los dos idiomas bastante Bueno, bien. Sargento Vadillo de Puerto Rico y Sargento Ibarra de México, que ambos forman parte de las Fuerzas Armadas del país, le agradecemos mucho por haber estado en este programa especial por el Día de la Independencia y por sus servicios y por mantener la libertad de esta nación, de esta gran nación que reúne a muchos hispanos y ustedes son un ejemplo de ello. Así que les agradecemos muchísimo y vamos a continuar entonces con más en esta edición especial. Vamos a la pausa. Al volver le presentamos la segunda parte de este informe especial en la frontera llamado El Viaje de la Muerte. Ayer tuvimos la primera parte, hoy tenemos la segunda y última entrega de este trabajo especial. Y más adelante veremos a los artistas hispanos que han entonado el himno nacional del país en grandes eventos.